Bueno, muy buenas noches para todos. Qué bendición poder estar con ustedes en el día de hoy compartiendo la palabra de Dios. Me presento, mi nombre es Edward Amaya, soy pastor de la Iglesia Bautista La Barca en la ciudad de Ibagué y agradezco en el día de hoy al pastor Freddy Nieto por la bella invitación a predicar la hermosa palabra de Dios. Es una bendición para mí poder seguir este legado aquí en mi iglesia, donde un día conocí del Señor a los 13 años y que el Señor me haya permitido ya en mi edad madura poder seguir sirviéndole al Señor y especialmente en la iglesia donde un día conocí de Cristo. Entonces estoy muy contento de poder compartir con ustedes un poco de lo que Dios ha hecho en mi vida, un poco de lo que Dios también ha hecho aquí en Ibagué. Y pues para los que no conocen la iglesia en Ibagué, la iglesia en Ibagué es una iglesia que ya tiene bastante historia, tiene más de 17 o unos 20 años ya, y por cosas de Dios el Señor utilizó a varias personas, entre ellas mi pastor Guillermo Hospitaleta, que fue el que me guió a los pies de Cristo, y pues qué bendición haber podido servir al Señor también junto con mi hermano Mauricio López acá en la ciudad de Ibagué. Y hoy en día, gracias al Señor, después de esa semilla que el Señor dejó plantada en nuestros corazones cuando éramos aún niños de 13 años, podemos decir que en Ibagué tenemos la iglesia Bautista La Barca, una iglesia que continuó, que se formó, que se está construyendo también tanto espiritual como físicamente. Y también podemos decir que tenemos al hermano Mauricio con una nueva iglesia en la ciudad de Ibagué. Entonces es una gran bendición poder saber que el trabajo del Señor no es en vano. Y yo estoy convencido de eso, y por eso, a pesar de cualquier tropiezo, cualquier tormenta que haya experimentado en mi vida, estoy convencido de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona que se dedica a servirle a Dios. Y por eso estamos aquí en el día de hoy. Ya hace 10 años estamos acá sirviendo en la ciudad de Ibagué. La gloria sea para el Señor. Hace ya aproximadamente 4 años y medio, ya para 5, me casé y estamos este año, gracias a Dios, esperando el nacimiento de nuestra primera hija. Y estamos entonces muy contentos. Mi esposa está ya con 8 meses de embarazo y pues estamos próximos al recibimiento de Emma Lucía. Entonces, mis hermanos, es también un motivo de alegría saber que el Señor bendice a pesar de cualquier circunstancia que estamos viviendo, y estamos viviendo, especialmente nuestra familia, está viendo una alegría en medio de esta situación que el mundo está viviendo. Estamos viendo una alegría. Yo sé que ustedes también, a pesar de todo lo que está pasando, el Señor les está permitiendo vivir cosas bonitas. Entonces estamos contentos, agradecidos con el Señor por todo lo que está haciendo acá en Ibagué, y porque la obra no ha parado, hermanos. Sabemos que todas estas cosas que han pasado en el mundo han servido de tropiezo, pero la iglesia ha continuado. Nosotros hemos continuado acá en la ciudad de Ibagué, también a través de la red social, especialmente hemos trabajado a través del WhatsApp, pero es una bendición saber que los hermanos se han mantenido firmes, y que a pesar de los dardos de fuego del maligno, podemos decir que la iglesia en general se ha sostenido. Y yo estoy contento de ver que ya en este momento están conectadas 70 personas, y pues les mando un saludo a todos los que están aquí conectados en esta noche, y les pido el favor que se estén en el mensaje. Dios puso un mensaje en mi corazón que había predicado al comienzo de la pandemia a mi iglesia, pero estudiando el mensaje, Dios me dio algo diferente para la noche de hoy. Entonces espero que usted pueda quedarse hasta el final, y que podamos salir bendecidos por Dios a través de su palabra. Entonces, no siendo más, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios en esta noche. Yo quiero invitarlos en sus Biblias a que vaya por favor al libro de Mateo, capítulo 14. Mateo, capítulo 14. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22, dice la palabra del Señor así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos
entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Quiero que hagamos una pequeña oración antes de continuar con el mensaje en esta noche. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por cada una de las personas que en este momento están conectadas a través de esta transmisión. Te pedimos, Dios, que a través de tu santa palabra obres de una manera poderosa en cada corazón. Que tu Espíritu Santo sea obrando de una manera especial en cada vida, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de los oyentes. Solamente tú sabes lo que necesita nuestra alma. Y si nos has puesto en esta noche a través de una pantalla de celular, a través de un televisor, a escuchar el mensaje de la palabra, es porque tú tienes un propósito, Señor. Te entregamos este momento en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, en esta noche yo quiero compartir un mensaje que he titulado: Anda por fe y no por vista. Anda por fe y no por vista. Quiero empezar diciendo que estamos pasando uno de los momentos más trascendentales de toda la historia moderna. La iglesia y el pueblo en general, mundialmente, no había vivido lo que estamos viviendo ahora. Y usted se preguntará: ¿y esto que está pasando, esta pandemia, todas estas circunstancias que están relacionadas con la pandemia, que están causando tanta necesidad, por qué Dios las ha permitido? Nosotros los cristianos sabemos que cuando pasan cosas así, nosotros le llamamos especialmente tormentas. Y sabemos que las tormentas vienen con un propósito de parte de Dios. Pero déjeme decirle que esto no lo sabe todo el mundo. Todas las personas no saben esto. Y aún los cristianos, cuando ven cosas difíciles, se les olvidan las palabras del Señor. Este texto en particular es muy conocido. Quizás usted ya lo ha escuchado. Hemos predicado la mayoría de pastores una y otra vez de este mismo texto. Y sabemos por este texto que Jesucristo caminó una vez sobre el agua. Yo he visto por televisión que hay gente que ha intentado hacerlo, magos, y pues esto es algo muy llamativo de Jesucristo, haber caminado sobre el agua. Pero en esta historia se nos olvida un detalle, que no solamente fue Jesucristo, también sabemos que ese mismo día Pedro caminó sobre el agua. Y Pedro fue capaz de, a pesar de una tormenta, caminar por un momento sobre el agua igual que Jesucristo. Y eso me lleva a mí a pensar que las tormentas son una gran oportunidad. Y puede ser que la tormenta que estemos pasando, y cada uno la está viviendo de una manera diferente, pero la tormenta que estamos pasando, al igual que como Pedro, Dios puede permitirnos experimentar su poder. Ese día en particular, no solamente Jesús caminó sobre el agua, ese día caminó Pedro y fue un día especial, fue un día maravilloso. Yo creo que fue un día inolvidable para Pedro. Pero déjame decirte algo en esta noche.
para que eso especial ocurriera, primero vino la tormenta. Primero fue necesaria la tormenta. Y nosotros queremos huir de la tormenta. Pero la tormenta fue previo a que Pedro experimentara algo súper asombroso en su vida, poder caminar sobre el agua. Y es curioso ver en este texto que el mismo Jesucristo envió a sus discípulos en esa barca. El mismo Jesucristo los envió solos en la barca. Los despidió y ellos estaban solos en el mar. Jesucristo sabía, Él lo sabe todo, Él es Dios. Él sabía que vendría una tormenta y aún así Jesucristo los envió. Entonces, entrando en materia del mensaje, yo quiero que tú en esta noche cambies tu manera de pensar acerca de todo lo que estamos viviendo. Porque Jesucristo, lo que estamos viviendo, no lo ha tomado por sorpresa. Dios sabe y sabía desde antes que esto que estamos viviendo iba a pasar. Que la crisis iba a tocar la puerta de nuestro país. Que iba a tocar la puerta de grandes naciones. Pero especialmente quizás la crisis iba a tocar la puerta de tu casa. Dios sabe todo. Dios no es un Dios. Dios tiene todo bajo control. Pero nosotros se nos olvida lo que puede hacer Dios en una tormenta. Yo quiero que en esta noche le encontremos el verdadero significado a varias cosas. Especialmente quiero que hablemos de tres cosas. Número uno, quiero que hablemos del significado de una tormenta. Bíblicamente, ¿qué es lo que significa una tormenta para aquel que cree, para aquel que está siguiendo al Señor Jesucristo? Número dos, vamos a ver el significado de probar a Dios. Y número tres, vamos a ver el significado de una fe genuina. Entonces, número uno, el significado de una tormenta. ¿Qué es una tormenta para el cristiano y para Dios? Pues vamos al texto. En el texto encontramos en el versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la vigilia de la noche, dice la escritura, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Qué interesante que la escritura nos muestra que ya estaba y estando la tormenta, Jesucristo fue capaz de venir a la barca. Jesucristo fue capaz de venir a ellos caminando sobre el mar. Y yo quiero empezar diciendo que una tormenta para Jesucristo es algo que Él no le tiene miedo. Una tormenta para Jesucristo es algo que a Él no le sorprende. Una tormenta para Jesucristo es algo que Él tiene bajo control, que Él tiene bajo su mano. Por eso Él sabía que sus discípulos en la barca, habían tormentas, habían olas. A Él no le importó. Él simplemente caminó y caminó muy tranquilo hacia la barca. Pero los discípulos no estaban igual de tranquilos que Jesucristo. Quizás porque no están viendo la historia como la estamos viendo nosotros después. Nosotros aquí podemos analizar la historia después. Pero quizás si tú hubieras estado en esa barca, hubieras tenido igual miedo y muchas preguntas. Y estuvieras diciendo, pero ¿por qué Jesús nos mandó a la barca? ¿Pero por qué Jesús no vino con nosotros? Pero ese Jesús sabiendo por qué nos manda solos. Y muchos y quizás están preguntando lo mismo con lo que está ocurriendo hoy en el mundo. ¿Por qué está pasando? ¿Por qué tenía que venir esta tormenta? Pues déjame decirte que si para Jesucristo la tormenta no importó y caminó ella, el cristiano debe tener esa misma convicción en su corazón. El cristiano debe estar convencido de que la tormenta, el problema, la circunstancia, la pandemia, la enfermedad, la escasez económica, llámese como se llame la tormenta, viene, pero si tú estás de la mano de Dios, esa tormenta tiene un propósito grande.
tormenta va a ser la gran oportunidad de Dios de obrar en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida del incrédulo. Aún en medio de esta pandemia muchas personas han creído en el Señor. Entonces las tormentas para el Señor no son algo malo. Las tormentas para el Señor son una gran oportunidad para Él demostrar su poder, para Él demostrar su amor, para Él demostrar que está ahí, que Él está presente, que Él está con nosotros, que Él no cambia, que Él es el mismo. Pero sabe una cosa, no todas las personas están convencidas de esto. No todas las personas están con esta convicción en su vida. Y en medio de las tormentas se llenan de muchos temores. En medio de las tormentas se llenan de muchas dudas. Algunos, en lugar de estar fieles con Dios, se echan para atrás, se desaniman. Algunos que estaban en medio de dificultades, en lugar de aferrarse más a Dios, empiezan a alejarse más de Dios. La tormenta es el mejor momento. Quiero que te grabes esto. La tormenta es el mejor momento para que Dios demuestre su poder. Es en la tormenta que el cristiano puede llegar a experimentar lo mismo que experimentó Pedro, caminar sobre el agua. Es en la tormenta que el cristiano se reencuentra con su verdadero estado espiritual. Es donde la vida espiritual empieza a tener más significado. Es la vida espiritual empieza a ser más real. Es cuando tú te das cuenta si eras verdaderamente cristiano, simpatizante. Es ahí donde tú te das cuenta en la tormenta si tú eres real o simplemente no eras nadie en la fe. Eras simplemente alguien que escuchabas, ibas, pero no tenías ninguna convicción. Es en la tormenta donde se da uno cuenta si el vaso está vacío o está lleno del Señor. Pero sabe una cosa, el enemigo sabe lo que una tormenta puede hacer, tanto positivo como negativo. Por eso muchos cristianos hoy en día están debilitados. Muchos cristianos están desanimados. Y algunos no dicen nada, algunos están callados, pero en su mente tienen una angustia. Yo he escuchado muchas personas hablando acerca de lo que pasando en el mundo, y muchas personas están interiorizando esta situación y sienten y dicen que están deprimidos por dentro, que sienten una angustia, no saben qué va a ser el mañana, no saben si va a venir algo peor. Algunas personas que están en la fe, caminando con Dios, llevaban años en las iglesias, también y tienen estos vacíos existenciales en este momento y no saben qué va a pasar con sus vidas. Pero yo quiero decirte algo. Si tú le crees más al noticiero, si tú le crees más al político que va a hablar por televisión, si tú le crees más a las personas que empiezan a mostrar que esto es el fin del mundo, y empiezas a ver esa situación a través de lo que te muestra el internet, a través de lo que te llega por WhatsApp, y empiezas a escuchar y escuchar una cantidad de cosas y te alejas de la palabra de Dios, eso te va a debilitar. Eso te va a debilitar hasta tal punto que tú veas lo que está pasando como una desgracia que te está destruyendo. Y vas a pensar de la tormenta y vas a decir a Dios, Dios, pero ¿por qué permitiste eso? Discutir con Dios porque el noticiero te está llenando la cabeza. El noticiero te muestra lo que alguien quiere mostrar. La palabra de Dios te muestra el mensaje del Señor, el mensaje de Dios. Y este mensaje no ha cambiado. Este mensaje se ha querido manipular, pero no han podido. El mensaje está ahí. La palabra está ahí. Para que tú tengas una visual correcta de lo que es una tormenta, tú tienes que mirar las situaciones como las ve Dios. Así como la vio Jesucristo desde la orilla, como una situación de gran oportunidad.
No desvíe su visión, no desvíe su mirada del Señor en tiempos de crisis, en tiempos de tormentas. Es el momento en que usted tiene que más enfocar su mirada a Dios. Mateo capítulo 6, versículo 22, dice así: la lámpara del cuerpo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Donde tú pongas la mirada, ahí vas a encontrar tu alimento. Y si tú vas a estar más mirando lo que el enemigo te quiere mostrar, lo que el mundo te quiere mostrar, lo que el humanista te quiere mostrar, y no vas a ir a lo que Dios te quiere mostrar, entonces tú vas a ver la tormenta siempre como una desgracia y te vas a perder siempre de lo bueno que hace Dios en la tormenta. Porque déjame recordarte, en la tormenta siempre pasan cosas buenas si tú estás de la mano de Dios. Acuérdate de Elías. Lo alimentaron los cuervos. Estaba allí escondido. Y estando escondido, Dios le proveyó. Acuérdate de Job, que estando en el momento más difícil de su vida, a pesar de ser un hombre justo, él pudo experimentar que era ser bendecido por Dios después de soportar la prueba en medio de una tormenta que vino a su vida. Y podríamos enumerar cantidad de casos en la Biblia y en la vida actual de muchas personas que nos han servido de testimonio para darnos cuenta que detrás de la tormenta puede venir bendición para aquel que es fiel, para aquel que cree, para aquel que se mantiene, para aquel que mira las cosas como Dios las mira. Algunas personas cristianas parece que no estuvieran por años en una iglesia, y en medio de esta tormenta parece que hubieran llegado ayer. En el libro de Mateo 24, versículo 6, así: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Oiga lo que dice Dios: no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá, ¿qué dice?, pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Yo no los quiero desanimar, yo los quiero animar. Pero lo que estamos pasando no es nada con lo que va a pasar. Y si tú con esto que estás pasando ya estás haciendo de para atrás en lugar de ir para adelante, pues estás muy equivocado. Porque cuando vengan situaciones más difíciles, entonces ¿qué será de tu fe? Entonces ¿qué será de tu cristianismo? Estamos acostumbrados a la comodidad, a que no pasara nada. Y nos ha venido un gran baldado de agua fría para despertarnos, para mirar realmente la vida como la debemos mirar. Por eso no te escandalices con lo que está pasando. No mires la tormenta como que es algo que nos tomó por sorpresa. No, está escrito en la palabra. Es necesario que acontezca. Y ha pasado porque Dios permitió que pasara. Y Dios tiene planes, propósitos claros y definidos en medio de esta tormenta. Y una de los propósitos más grandes es que la iglesia permanezca fiel, que la iglesia permanezca unida, que la iglesia permanezca en fe, que la iglesia no se retroceda, pero especialmente que los que no creían crean, y los que estaban tibios se calienten, y los que estaban ahí como que dudando si sí, si no, entiendan que este es el momento de estar fiel, pero fiel a Dios. Mantenga su mirada en Dios y va a ver siempre la tormenta como una oportunidad para que Dios obre su vida. En segundo lugar, vamos a ver el significado de a Dios. Vamos a volver al texto
después de que Jesucristo viene en medio de la tormenta, en el versículo 27, vemos en Mateo 14, 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Mire cómo Cristo ve las tormentas. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Vemos en este momento a Pedro probando a Dios. Pedro tenía una duda. ¿Será que sí? ¿Será que no? Si verdaderamente eres tú, Señor, yo quiero hacer lo mismo que tú estás haciendo. ¿Qué pasa acá? Porque cuando Pedro le dice eso al Señor, el Señor no se puso bravo porque Pedro le estaba pidiendo eso. El Señor simplemente le dijo: ¿listo? Hágale. Versículo 29. Y él dijo: ven. Esa fue la respuesta de Cristo: ven. ¿Y qué pasó? Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Qué tremenda bendición es poder entender el significado de probar a Dios. Y yo quiero hacer una gran aclaración. Dios no es probado para ver si Él es fiel o si Él verdaderamente es Dios. Él es Dios sin necesidad de que tú le creas. Él siempre ha sido Dios y siempre será Dios. Él no necesita que la gente compruebe que Él es Dios o que tiene poder o que no tiene. Él lo tiene, Él es Dios. Pero la Escritura nos muestra varios pasajes donde se insta a probar el poder de Dios, a ver quién es el Dios que yo tengo a mi respaldo. Entonces, en realidad, termina siendo probado cuando se prueba a Dios. No es Dios, sino el mismo cristiano. O sea, cuando alguien dice que va a probar a Dios, el que termina siendo probado es el cristiano. Es esa persona que desafía el poder de Dios. Porque el que verdaderamente tiene que demostrar si es fiel, no es fiel, no es Dios, es usted y soy yo. Usted y yo somos los que tenemos que demostrar si realmente somos fieles o no. Y cuando Pedro hizo eso, por eso a Jesucristo no le pareció mal, ni dudó en hacerlo, ni tuvo miedo en hacerlo, porque él sabe quién es él. Pero él sabía que Pedro sí tenía que ser probado. Él sabía que Pedro sí tenía que demostrar realmente si él estaba o no era fiel, si creía o no creía, si realmente estaba convencido de quién era Jesucristo. Entonces, probar a Dios es dar pasos de fe. Probar a Dios es dar pasos de fe a pesar del riesgo. Oye bien lo que te estoy diciendo. Probar a Dios es dar pasos de fe a pesar del riesgo. Cuando tú das pasos de fe para probar a Dios, tú los das en un escenario hostil, en un escenario difícil. Y especialmente la Biblia nos lo muestra como una tormenta. Este tiempo que estamos viviendo es el escenario perfecto para que tú y yo podamos ver el Dios que tenemos. Pero para que eso ocurra, nosotros tenemos que dar pasos de fe. Y cuando damos pasos de fe, entendemos que probar a Dios es estar confiados en el respaldo que Él nos da. Eso fue lo que vivió Pedro. Pedro se bajó de la barca confiado en la palabra de Jesús. Él se bajó confiado en que Jesús le dijo: ven. Y asimismo Dios espera que tú y yo estemos en este tiempo. Este es un tiempo para que estemos firmes en las cosas de Dios. Van a venir tropiezos, van a venir momentos donde va a haber prueba. Pero si tú mantienes tu fe, si tú mantienes tu integridad, si tú mantienes firme en lo que has creído, firme en lo que has entendido por tanto tiempo, quizás llevabas poco tiempo y te tomó esto como nuevo cristiano, ¡qué bendición! Porque estás pasando este momento ahora en fe. Peor hubiera sido que hubiera estado en el mundo.
Entonces no importa, no hay excusa para decir que a pesar de que tenemos a Dios, esta situación es una situación que no se puede soportar. La podemos soportar y tenemos que aprender a experimentar el poder de Dios. Cuando tú entiendes lo que puede venir detrás de una tormenta, tú te mantienes pegado a Dios. Tú te mantienes firme. Porque cuando tú entiendes qué es una tormenta para Dios, tú dices, si vino esto, es por algo. Si pasó esto, es por algo. Yo me quedo aquí, porque si Dios permitió esto para mi vida, es porque Dios quiere hacer algo en mi corazón. Dios quiere hacer algo en mi familia y Dios quiere hacer algo en la humanidad. Es en medio de las grandes adversidades en que el poder del Señor es más visible, es más real, es más palpable. Es en medio de las adversidades donde tú a sentir realmente la presencia de Dios. Quizás tú estabas diciendo, estoy bien, yo siento a Dios porque todo iba bien, yo siento a Dios porque todo está saliendo perfecto, pero vino esta prueba y empezaste a dudar, pero vino esta prueba y empezaste como a hacer preguntas. No te acobardes, esta situación es la situación para Dios, es la situación perfecta para Dios, es la situación que va a que tu corazón sea cambiado. Esta es la situación que aún en tus hijos, tu familia, la gente que ha estado dura para creer, esta es una situación en donde Dios puede usar este problema que estamos viviendo para traer un corazón nuevo. Quizás tú te quedaste sin empleo, quizás con un negocio que está mal. Las iglesias no están llenas de pastores ni de gente de tiempo completo. La iglesia está llena de gente trabajadora, gente que se levanta todos los días a su trabajo, gente que tiene responsabilidades, que está pagando algunas deudas, que tienen a sus hijos estudiando, que tienen planes, que tienen proyectos. La iglesia está compuesta de gente así. Y yo que están viendo este mensaje han pasado momento, están pasando quizás por un momento donde los planes se truncaron, donde tenían algunas ideas para este año y todo cambió, donde las finanzas están apretadas, donde quizás hasta estés enfermo y a pesar de que todo está mal, te cae una enfermedad. Es un momento difícil para muchos, pero vuelvo y te digo, yo quiero traerte buenas noticias en el día de hoy. Este es el mejor escenario para sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Es el mejor escenario. Por eso, si tú tienes estos problemas, si tú tienes estas luchas, tienes estas dudas, estas tormentas en tu vida, es el momento de que tú pidas a Dios y que tú puedas experimentar lo que le pasó al pueblo en Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 10. Dice Segunda de Crónicas 31, verso 10, así: y el sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoc, le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha sido a su pueblo y ha quedado hasta esta abundancia de provisiones. Yo quiero que usted medite en lo que pasó acá. El pueblo, dice la palabra, que desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado. Y nos ha sobrado mucho. Qué tremendo que cuando tú eres fiel al Señor, Dios te bendice. Algunos están aquí ya asustándose con este mensaje y van a decir, ya van a hablar del diezmo, ya van a hablar de la ofrenda. Pero yo quiero decirte que parte de las cosas que nos prueba es nuestra fidelidad en las finanzas. Y no quiero ahondar en este tema en el día de hoy, pero sí quiero poner este gran ejemplo. Si tú eres fiel con el Señor,
y te mantienes fiel en esta época, sea con tu diezmo, sea con tu oración, sea con tu fidelidad, sea con tu obediencia, con tu vida en general, con tu integridad, te mantienes fiel, vas a tener la fidelidad de Dios también de parte tuya. Vas a tener a Dios de tu lado también, 100%, y vas a poder experimentar lo que este pueblo experimentó. Me da alegría y me da gozo saber que a pesar de la pandemia están construyendo, van a construir y seguirán construyendo. Acá esta pandemia nos paralizó un poco, pero estamos con la moral y con la energía puesta en ir hacia adelante, en seguir construyendo una iglesia, en seguir avanzando en la obra del Señor. No podemos parar, no podemos sacar excusa. Muchas personas están en la abundancia, fieles con Dios, pero cuando vienen las entonces, por eso yo te animo a que experimentes lo que dice Malaquías 3:10. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Recuerda, Dios es fiel, pero Dios necesita que tú seas fiel también. Dios está de tu lado, Dios está contigo, Dios no te ha soltado, en todo momento ha estado contigo. Pero tú tienes que demostrar tu fe, tú tienes que demostrar que realmente quieres ver a Dios actuando en tu vida. Porque algunos quieren que Dios actúe en su vida, pero no están dispuestos a entregar su vida a Dios. Dicen, oren por mí, ayúdenme, pero tú necesitas relación con Dios. Tú necesitas tú mismo acercarte a Dios, acercarte a Él. Y qué bendición, yo sé que hay hermanos contestando allí, yo sé que han visto la fidelidad de Dios, yo la he visto en medio de esta pandemia. Muchos hermanos lo han visto, que a pesar de lo que ha pasado, se han mantenido fieles al Señor. Dios les ha provisto lo necesario. Algunos han pasado por pruebas, pero Dios no los ha soltado. Dios les ha traído su bendición. Por eso yo lo animo a que usted pueda experimentar, saborear lo que es tener el respiro en medio de una tormenta. Y quiero terminar diciendo el significado de una fe genuina. Tener una fe genuina va más allá de ver un video en internet. Tener una fe genuina va más allá de ir a la iglesia. Aquí ya vamos a abrir las iglesias pronto en Ibagué. De pronto en Bogotá está demorado, otras ciudades también. Pero nosotros debemos entender que la fe va más allá de eso. Una fe genuina va más allá de eso. Y encontramos aquí en el texto, vamos a regresar al texto y terminamos. Mateo 40, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo creo que esa misma declaración Dios nos la está diciendo en este tiempo. Hombres y mujeres de poca fe, ¿por qué dudan? ¿Por qué dudan de Dios? ¿Por qué cuando vino esto muchos les dio tanto miedo? ¿Cuál es el miedo? Si tú tienes a Cristo, ¿para dónde te vas? Para la presencia de Dios. Eso puede pasar hoy, puede pasar mañana, puede pasar cualquier día. Lo que necesitas, más que tenerle miedo a la muerte, es tenerle temor al Señor. Mirar cómo está tu corazón y guardarte fiel al Señor. Mantenerte ahí, porque el enemigo no ha descansado. Siguen las mismas tentaciones, siguen las mismas adversidades. A pesar de la pandemia, siguen muchas cosas que pueden afectar nuestra vida espiritual. Pero todo ahorita se convirtió en no me quiero morir del COVID. Pastor, no voy a ir a la iglesia. Pastor, no voy al supermercado. Pastor, no quiero salir a la calle.
Necesitamos tener fe en el Señor. Una fe genuina vence la duda. Una fe genuina vence la duda. Santiago 1:6 dice: pero pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que alguna del Señor. Una fe genuina vence la duda. Si dudas, nada bueno va a pasar. Si tú te mantienes firme, demuestras de que está hecho tu ser interior, que tienes a Cristo en tu corazón, que tienes al Espíritu Santo en tu vida, que tienes la palabra en tu mano, la tienes en tu corazón, la tienes en tu mente. Dios te va a respaldar, Dios te va a ayudar. Una fe genuina hace que estés convencido de un futuro con el Señor. Hebreos 11, verso 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no. Si tú tienes una fe genuina, tú estás convencido de que esto que está pasando en ningún momento está fuera del plan, de que esto que está pasando en ningún momento nos está alejando de Dios y nos va a acercar, de que esto que está pasando no es un motivo para renegar, no es un motivo para alejarse, es un motivo para estar más cerca de Dios. Una fe genuina está convencida de que después de que pase esta tormenta algo Dios va a hacer, y que durante la tormenta algo Dios... Y entonces el cristiano puede tener fe, el cristiano puede estar tranquilo, el cristiano entonces puede proyectar esa fe. Pero algunos cristianos andan: ¿cómo está, hermano? Pues bien, hay como para no asustarlo. Esa la fe de un cristiano, esa no es la acción que muestra un cristiano fiel al Señor. Un cristiano fiel al Señor muestra: pues bien, gracias al Señor, pasando pruebas, pero vamos respaldados con Dios. Cuando un cristiano tiene convencimiento en su corazón, hermano, lo proyecta. Es momento de que tú seas luz, que seas sal. Si andas todo aburrido, si andas todo achicopalado, si andas ahí todo cabizbajo, si andas ahí todo triste, sí, estás con problemas, pero tienes que tener fe, que Dios te va a ayudar, y vas a tener fe, confianza en Dios, vas a estar convencido de que va a venir algo mejor, de que Dios va a abrir la puerta, de que Dios te va a abrir puertas, de que Dios te va a sanar, de que Dios te va a dar. Una fe genuina te hace estar enfocado. Pedro se desenfocó y por eso se hundió. Pedro se desenfocó, se hundió. Si tú te enfocas en lo que Dios te dijo, en lo que Dios te ha enseñado, en lo que la Palabra te ha advertido, y tú te enfocas, Dios te mantiene a flote. Si tú te desenfocas, por más de que Dios esté a tu lado, te puedes hundir y las cosas pueden salir mal. Y algunos van a decir que es culpa de Dios, pero recuerda, Dios está ahí, Jesucristo estaba ahí, y Pedro se hundió. ¿Fue culpa de Jesucristo? No, fue culpa de Pedro, que se desenfocó. Que su mirada fuera puesta en la tormenta, en el miedo y no en Dios. Yo pienso que lo que más ha hecho daño en este momento en el mundo no ha sido el coronavirus, sino el miedo. El miedo está matando a mucha gente. El miedo baja las defensas. El miedo te desenfoca. Creo que van como 600,000 muertos, menos que lo que mueren en accidentes de tránsito en el mundo en un año. Aproximadamente mueren 2 millones de personas en accidentes de tránsito y vamos 600,000 por COVID. Y los muertos siguen y va a morir gente por muchas cosas, pero muchas personas están más en el miedo, y el miedo hace que tú te debilites como cristiano. Yo me pongo mi tapabocas, yo salgo a la calle y me cuido, pero yo estoy convencido de que Dios me va a proteger y que si me da el COVID no me va a pasar nada, porque estoy convencido
que voy a hacer de esos 80% que no le pasa nada. Estoy convencido de eso. Y si me da, y si me toca ir al hospital, saldré. Y si me tengo que morir, pues me muero, hermano. Pero yo sigo para adelante y voy a la presencia. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es tu miedo? ¿Es más fuerte tu miedo que tu fe? Dime en esta noche, ¿cuál es tu miedo? Si tu miedo es morirte, tú no has entendido el Evangelio. Porque si tu miedo es enfermarte, tú no has entendido el Evangelio. Fe, una fe genuina, una fe que está enfocada, una fe que nos mantiene a flote. Vamos a orar, mis hermanos. Quiero que medites esto y quiero que tú en esta noche le digas al Señor realmente que tú estás agradecido con Él, con lo bueno y con lo malo que ha pasado. Y que Dios te va a guardar y que tú estás convencido de eso. Si tú has dudado, pídele perdón a Dios. Si tú has dudado, pídele a Dios que te sostenga, que te perdone, porque no había por qué dudar. Dios no nos ha dejado, Dios no nos ha desamparado. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias en esta noche por este mensaje, Señor. Gracias por avivar mi corazón, de mi esposa, de mi gente, de mi iglesia, de mis hermanos en Bogotá, en el resto del país y en otras partes del mundo donde estén viendo este video. Señor, estamos convencidos de que tú estás con nosotros y estarás con nosotros por siempre. Te entregamos en tus manos nuestra vida, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros miedos, y queremos que tu Espíritu Santo nos consuele, nos fortalezca, Señor, y nos ayude a tener una buena actitud en medio de las pruebas, las tribulaciones que estemos pasando. Queremos seguir hacia adelante con la mirada puesta en ti, Señor. Gracias, Dios, por este momento, por esta noche y por todos los que escucharon este mensaje. Que tú obres en sus corazones, obres en sus hijos, en sus hogares, en sus matrimonios, Señor. Que todo esto no sea oportunidad para que el enemigo destruya, sino para que tú seas el que edifiques y el que construya nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y muchas gracias por haber escuchado este mensaje. Muchas gracias, pastor, por esto. Bendiciones, hermanos.